Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar con las charlas de nuestra cátedra. Hoy vamos a hablar del aparato locomotor, ¿sí? Y dentro de él obviamente del sistema esquelético. Vamos con la primera parte. Bueno, comencemos entonces con la definición del sistema esquelético. Es un conjunto formado por huesos, por cartílagos y por elementos de tejido conectivo, sobre todo los ligamentos, que son los que mantienen unido a los huesos y que son los que permiten, ¿sí?, que los huesos cumplan con su función de movimiento, sobre todo donde se reúnen dos o más huesos, que son las articulaciones. El esqueleto de un ser humano adulto tiene 206 huesos. Las funciones del sistema esquelético son, entre otras, la protección, ¿sí? La protección, al ser un elemento rígido, que va a permitir que los órganos que se encuentren particularmente en cavidades y que son más propensos a las lesiones, sobre todo por trauma, se encuentren protegidos por los huesos. Por ejemplo, en el tórax, las costillas, el esternón, la columna vertebral, van a proteger al pulmón y al corazón. En la columna, las vértebras van a proteger a la médula espinal y en el cráneo, los huesos del cráneo van a proteger al cerebro. Otra de las funciones es el sostén, ya que es nuestro armazón, es nuestra estructura de soporte y que sin él nosotros seríamos una masa amorfa de músculos, grasa, sangre, etc. También cumplen con la función de almacenamiento, particularmente de minerales, como el calcio, el fósforo, el magnesio, y también de grasa. Como dijimos antes, la función de movimiento, ya que junto con los músculos son los que nos permiten poder realizar todos los movimientos de nuestra vida de relación. Y también en la médula ósea roja de los huesos largos se encuentra la formación de las células sanguíneas. Allí se encuentran las células madres, que luego evolucionarán o darán origen a los elementos inmaduros, y cuando estos elementos estén maduros, estamos hablando de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas, partirán hacia el torrente sanguíneo. Bien, solo a manera de demostración vamos a ver en el próximo slide un video que nos demuestra las características, la conformación, la ubicación de los huesos, de los ligamentos y de los cartílagos. Aquí vamos. Hay varios tipos de huesos, largos, como el fémur, como el húmero, como el cúbito. Hay huesos cortos, como los del tarso en este caso, o los del carpo en la mano. Hay huesos planos, como el omóplato o escápula, o el occipital. Y hay huesos que son irregulares, como las vértebras, como el etmoides, como el esfenoides. Bien, ¿y cuáles son las partes del hueso? Bueno, el hueso tiene epífisis, que son las partes distales, las partes que están en los extremos. La epífisis proximal, cuanto más cercano esté al tronco, la epífisis distal es la que se aleja del tronco. Tiene una diáfisis, que es la parte central, la parte media del hueso. Un periósteo,
que es una membrana que recubre todo el hueso, que está firmemente adherida y a través de la cual llegan los vasos y los nervios, ¿sí? Cuando uno se fractura un hueso, el dolor es provocado por la lesión del periósteo, es la única parte que tiene sensibilidad en el hueso. El hueso esponjoso, que es la parte ósea que está por debajo del periósteo y que es más compacta en la parte central que en la parte epifisaria, es decir, en la parte de los extremos. Tiene una cavidad medular que habitualmente está en relación con la diáfisis, con la parte central del hueso. Es una estructura cilíndrica en forma de tubo, que es la que tiene la médula amarilla, la médula grasa. La médula ósea, que tiene la sustancia que es blanda, donde se producen, donde se fabrican las células sanguíneas, y las líneas epifisarias, que son los cartílagos que se encuentran en la separación entre la epífisis y la diáfisis, y es a partir del cual el hueso crece. Bien, el esqueleto entonces está clasificado en tres grandes grupos. El primero es el eje axial, ¿sí? El eje axial, a su vez, está compuesto por el cráneo, por la columna vertebral y por el tórax. La columna vertebral está, a su vez, conformada por 34 vértebras y tiene 4 curvas. Sí, tiene 7 vértebras cervicales, donde se encuentra una concavidad posterior, 12 vértebras dorsales, donde se halla una convexidad posterior, una región lumbar, que está compuesta por 5 vértebras lumbares, también con concavidad posterior, y la región sacrocoxígea, en donde el sacro está representado por 5 vértebras y el coxis por 4 o 5 vértebras que en la adultez se sueldan entre sí y que termina teniendo una convexidad posterior. El tórax es el último componente del eje axial, está formado por el esternón y por 12 costillas a cada lado, es decir, 12 pares de costillas. Los otros componentes del esqueleto son la cintura escapular y la cintura pelviana. La cintura escapular está constituida por el hombro, que a su vez se conforma de la clavícula y del omóplato o escápula, la extremidad superior, el húmero en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo. En la mano, el carpo, con una primera línea de huesos, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y una segunda línea de huesos, que son el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. A continuación el metacarpo, 5 huesos metacarpianos, y luego los dedos, constituidos por 3 falanges, excepto el pulgar, que tiene 2 falanges, falange proximal, media y distal, o falange, falangín o falangina y falangeta. Y por último la cintura pelviana, compuesta por la región coxal, un hueso, que es el ilíaco, que a su vez está constituido por 3 huesos íntima y firmemente soldados, que son el ilion, el isquion y el pubis, la extremidad inferior, el fémur en el muslo, la rótula en la rodilla, la tibia y el peroné en la pierna, y en el pie el tarso, con 2 grandes huesos, a su principio el astrágalo y el calcáneo, luego el cuboides, el escafoides, y en una segunda línea se completa con las 3 cuñas o los 3 huesos cuneiformes. El metatarso, que son 5 huesos metatarsianos, y los dedos, compuestos, excepto el hallux o primer dedo o dedo gordo del pie, que tiene 2, el resto tienen 3, falange, falangina y falangeta, o falange proximal, media y distal. Entonces aquí volvemos a ver la conformación del esqueleto, el eje axial, el cráneo, la columna vertebral, con sus regiones cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea, el tórax como último componente, la cintura escapular, compuestas por el hombro, la extremidad superior, el carpo, el metacarpo y los dedos, y la cintura pelviana, constituida por la región coxal, la extremidad inferior, el tarso, el metatarso y los dedos.
Comencemos por el cráneo, ¿sí? En una visión frontal podemos ver los huesos constituyentes, tanto del cráneo como del macizo facial, el frontal, el parietal, el temporal, ¿sí? Aquí no se ve obviamente otro de los huesos, que es el occipital, el esfenoides, que también tiene expresión externa, los malares, uno a cada lado, el maxilar superior y la mandíbula o maxilar inferior, más allá de otros huesos que vamos a ver a continuación, como pueden ser el unguis, los huesos propios o los huesos nasales, etc. Vamos a ver en una visión lateral del cráneo el hueso frontal, el parietal, el occipital, el temporal, el esfenoides. Todos ellos, en su conjunto, forman la calota o bóveda craneana. Luego, otros huesos que van a intervenir en la constitución del macizo facial, ¿sí? Como son el malar, los maxilares y algunos otros huesos de la órbita. Los huesos propios de la nariz, el unguis, y la mandíbula inferior o maxilar inferior. Aquí vemos un hueso humano real, tanto en una visión oblicua, frontolateral, como en una visión frontal. Y vemos cómo los huesos van constituyendo con sus uniones parte de lo que es el macizo facial también, parte de la órbita. El hueso temporal, que es un hueso par, está a ambos lados del cráneo y formando parte de la calota bóveda craneana, es un hueso que se constituye de dos partes diferentes, una parte más plana, que es la parte escamosa, y una parte irregular, que es la parte petrosa. En él, y sobre todo en esta parte petrosa, está labrado el conducto auditivo, sobre todo en el canal auditivo, en la parte ósea, ¿sí? Que va a conformar o que va a albergar parte del oído medio y todo el oído interno, ¿sí? Con los órganos de la audición y los órganos del equilibrio, es decir, la cóclea o caracol y los conductos semicirculares. Y en el oído medio, labrado en la cavidad del hueso temporal, los huesecillos, el martillo, el estribo y el yunque, que conforman parte, como dijimos, del oído medio. Tiene, como dijimos, una parte plana, que es la porción escamosa, y una parte irregular, que es la parte pétrea. En ella se encuentra un accidente óseo, que es la apófisis mastoides. Uno la puede palpar desde el exterior. Y otra, que es la apófisis cigomática, para articular con el hueso malar. Como decíamos, en detalle del hueso temporal, vemos su porción escamosa y la porción petrosa, ¿sí? Dentro de los accidentes, y vamos a definir accidente como si hablásemos de los accidentes geográficos, ¿recuerdan? ¿Sí? Las montañas, los valles, es decir, las elevaciones, las depresiones, que son los detalles que sobresalen de la superficie del hueso, ¿sí? Ya vamos a verlos con algún detenimiento, pero bueno, algunos accidentes, como vimos, ¿sí? La apófisis mastoides, la apófisis estiloides, la apófisis cigomática. Aquí tenemos son lugares de inserción muscular. El esternocleidomastoideo se inserta aquí, el estiloioideo, por ejemplo, se inserta aquí. Aquí algunos de los huesos masticatorios, como el temporal, se insertan aquí, y también vemos labrado en el interior del temporal el conducto auditivo óseo. Otro de los huesos es el hueso esfenoides, que se encuentra en la profundidad del cráneo y en la base del mismo. ¿Sí? Tiene un aspecto como si fuera una mariposa. Tiene un cuerpo que es lugar de asentamiento. El nombre que se le da es la silla turca. Aquí asienta
la glándula hipófisis. Tiene dos alas a cada lado, una ala mayor y una ala menor, ¿sí? Y tiene una apófisis importante hacia la parte inferior, que es la apófisis pterigoides, con dos alas también, o dos porciones. Aquí se inserta otro de los músculos masticatorios, que son justamente los pterigoides. Fundamentalmente se encuentra formando parte de la base del cráneo, por detrás del etmoides, ¿sí? y por debajo de él también. Y su ala mayor llega hasta la superficie del cráneo, formando parte, como dijimos antes, de la calota o bóveda craneana. Aquí vemos huesos esfenoides reales, ¿sí? Con sus alas mayor, menor, el cuerpo con la silla turca, y con los senos, es decir, esas cavidades labradas en el hueso, el seno esfenoidal, y las apófisis pterigoideas, con la lámina medial y la lámina lateral de cada lado. Otro de los huesos de la base del cráneo, en la profundidad del mismo, es el etmoides. El etmoides es un hueso irregular que se conforma en realidad por dos partes fundamentales, que son las masas laterales y una masa perpendicular o central. En ella sobresale un accidente, que es la apófisis crista galli, que sobresale hacia el interior de la bóveda craneana. Y como vemos en esta localización del hueso etmoides, la parte anterior del mismo forma una porción importante de lo que son las cavidades nasales, sobre todo de los cornetes nasales, ¿sí? Y que se ubica por delante del hueso esfenoides, detrás de los huesos propios de la nariz o de los huesos nasales, y por encima de este hueso que ya vamos a ver, que es el vómer, ¿sí? Si nosotros tomamos un esquema representativo, esto sería un hueso etmoides, en donde vemos las masas laterales, la masa central, ¿sí? Donde se encuentra la lámina perpendicular y la apófisis crista galli. Las masas laterales son las que van a formar los cornetes y los meatos de las cavidades nasales. Aquí tenemos el vómer por debajo, y la apófisis crista galli, como dijimos, sobresaliendo hacia el interior de la bóveda craneana. Otro de los huesos del macizo facial es el maxilar superior. Son dos huesos fusionados en la línea media. Hacia la parte inferior vemos los alvéolos dentarios, que es donde se van a insertar la arcada dentaria superior. Uno de los accidentes es la espina nasal. La espina nasal obviamente es para la articulación con los huesos propios o huesos nasales, huesos propios de la nariz o nasales. Y la otra apófisis, que es la lateral, sirve para la articulación con el malar. El maxilar inferior tiene también algunos accidentes. En él obviamente se va a insertar la arcada dentaria inferior, y este es el hueso que articula con el temporal para las funciones deglutoria, masticatoria, etc., para la apertura de la cavidad oral. Tiene un cóndilo, tiene las escotaduras y las apófisis coronoides, que sirven como límite para el cierre de la mandíbula o maxilar inferior. Sí, en otra incidencia vemos el maxilar inferior, como dijimos, con la arcada dentaria inferior, con los cóndilos que van a articular con la cavidad glenoidea del hueso temporal, con la escotadura coronoides y con las apófisis coronoides. Aquí vemos un detalle real, ¿no?, de la articulación de la mandíbula con
el hueso temporal. Esta es la apófisis cigomática del hueso temporal y por debajo y por detrás está la cavidad donde articula la mandíbula con la apófisis coronoides, que sirve como límite del cierre de la mandíbula. Y esto, como dijimos antes, es el hueso maxilar superior, con la arcada dentaria superior, con la apófisis nasal, que es por donde va a articular con los huesos propios de la nariz y luego con el frontal, y con la apófisis lateral, que va a servir para la articulación con la fusión, en última instancia, del malar. Por detrás, el maxilar superior se fusiona y articula con otro hueso, que es el hueso palatino, que forma la porción dura del paladar. Entre ambos, entre el hueso maxilar superior y el palatino, forman la porción dura del paladar. Una imagen de la articulación temporomaxilar, el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoide del temporal cubierta en la superficie por la apófisis cigomática y la apófisis coronoide actuando como límite del cierre de la mandíbula. Otra imagen, en este caso real, de la articulación temporomaxilar izquierda, el temporal, la cavidad glenoidea cubierta por la apófisis cigomática y el cóndilo de la mandíbula.